La diplomacia colombiana hoy enfrenta un gran dilema. En el primer escenario, si Cuba es invitada a la Cumbre de las Américas que acepta la invitación, los países del ALBA también asistirán, lo cual llevaría posiblemente a que Estados Unidos no lo hiciera. En el segundo escenario, Colombia no invitaría a Cuba, lo cual podría llevar a que países como Ecuador, Venezuela y Bolivia no asistan a la importante cita continental. Pero es algo inaudito que en el siglo XXI algo se llame Cumbre de las Américas y de acuerdo a ciertos países hegemónicos, algunos somos americanos y otros no. Porque, por ejemplo, no se invita a Cuba, que Cuba no es americana. ¿Quién les dijo? Según analistas, esta declaración del mandatario ecuatoriano puso a tambalear la viabilidad de la próxima Cumbre de las Américas, que tendrá como sede a la ciudad de Cartagena en la costa caribe de Colombia. Los países del ALBA secundaron la propuesta que busca que el régimen de Cuba en cabeza de Raúl Castro participe de las deliberaciones latinoamericanas los próximos 14 y 15 de abril. Se sabe que es una cumbre que no puede ser de las Américas en tanto excluye de manera infundada e injusta a Cuba, reiterando al mismo tiempo que Cuba no regresará a la OEA ni le interesa tener ninguna relación con esa organización que ha servido para propósitos de dominación, ocupación y agresión. Pero Washington reclamó que Cuba no podía asistir a la cumbre por no ser miembro de la Organización de Estados Americanos. El mensaje a Cuba es que si quiere participar debe entrar en el proceso de la OEA y garantizar algunas de las libertades básicas que se niegan al pueblo cubano, además de enfrentar las preocupaciones sobre libertad de expresión, disidentes políticos y falta de democracia. Esta nueva tensión, propiciada por los países del ALBA contra la OEA y los Estados Unidos, activó la diplomacia colombiana, anfitriona de la cumbre, con el objetivo de salvar la reunión hemisférica de abril. Primero, la canciller María Ángela Holguín dijo que a Colombia no le correspondía invitar a Cuba. También indicó que el gobierno de los hermanos Castro tiene interés en participar de la reunión. Y yo no creo que Cuba quiera venir a una cumbre de estas a no participar en los debates. Nosotros no podríamos invitar sino simplemente como un invitado. Un nuevo capítulo de este incidente diplomático tendrá lugar este miércoles en La Habana, Cuba, con la visita de Juan Manuel Santos a la isla. Hablar personalmente, como se hablan todos los buenos amigos, con el gobierno cubano, con Raúl Castro, el tema de Cuba en la cumbre que se va a realizar el mes entrante en Colombia. Y en medio del anuncio de esta cumbre, en la que también estará presente el presidente Hugo Chávez, quien se recupera en Cuba de una reciente intervención por el cáncer que padece, Estados Unidos volvió a señalar que Cuba no puede estar en la cita de Cartagena porque no es un país democrático. Tras la reunión Santos, Castro y Chávez en La Habana, ¿quedará resuelto el panorama de la cumbre? Analistas internacionales creen que si Cuba va, Estados Unidos rechazaría ir, aunque en las últimas semanas una comitiva estadounidense estuvo en Cartagena conociendo los pormenores de la organización de la reunión. Pero, ¿cuál será el escenario diplomático si Cuba no asiste? ¿Los países que integran el ALBA no asistirían a la Cumbre de las Américas? Son preguntas que la comunidad internacional espera resolver cuando restan 38 días para las deliberaciones en la Cumbre de las Américas. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Para hablar precisamente de esta noticia y de las posibilidades de que Cuba asista y participe de la Cumbre de las Américas, nuestro subdirector Jefferson Beltrán habló con el canciller de Perú, Rafael Roncagliolo. El alto diplomático explicó la posición de su país frente a esta controversia. Señor canciller, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Encantado, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Señor canciller, quiero comenzar preguntándole, ¿Perú va a asistir a la Cumbre de las Américas que se va a realizar el próximo mes de abril en Colombia? Mire usted, en principio sí, por tratarse de Colombia, que es un país por el cual nosotros tenemos un enorme aprecio y afecto, y creo que el papel que está cumpliendo Colombia, sobre todo a raíz de la elección del presidente Santos, es muy importante para fortalecer el entendimiento y las buenas relaciones entre nuestros países. Pero naturalmente que nosotros pensamos que una cumbre hemisférica no debía excluir a ningún país, de manera que el presidente Humala tiene la intención de venir a la cumbre de Cartagena, pero también de plantear que es un contrasentido pensar en cumbres hemisféricas en las que no estén invitados todos los países de la región.
Señor Canciller, precisamente quería que enfatizáramos un poco en este tema, esta entrevista, y es lo que tiene que ver con la presencia o no de Cuba en la Cumbre de las Américas. El gobierno peruano, ¿qué piensa de esto? ¿Creen que Cuba debe asistir y debe participar en las conversaciones y en todos los diálogos que se den en el marco de la Cumbre de las Américas? Por supuesto, Cuba es parte del hemisferio y por lo tanto nosotros pensamos que si queremos hacer una cumbre realmente hemisférica, Cuba debía estar presente. Valoramos muchísimo los esfuerzos que está haciendo Colombia, en particular el viaje que ha anunciado el presidente Santos mañana a La Habana, y pensamos que esta es una anomalía que habrá que solucionar para el futuro. Sin embargo, precisamente porque valoramos el papel de Colombia, el presidente Humala está dispuesto a venir a la cumbre de Cartagena, pero al mismo tiempo que esta presencia sirva para discutir para el futuro la necesidad de que las cumbres hemisféricas realmente incluyan a todos los países, incluido Cuba, ¿no? Usted, como bien lo afirma, es una cumbre hemisférica, pero los países que de alguna forma no han apoyado de que Cuba asista a esta cumbre de las Américas, argumentan esa posición diciendo que Cuba es un país que no es democrático y que por los principios que tiene la Organización de Estados Americanos no debe asistir a esta cumbre, no puede asistir. ¿Qué le puede responder a usted esos países como Estados Unidos que han dicho que Cuba no tiene derecho legal de asistir a esta cumbre porque no es un país democrático, no tiene las reformas democráticas que ha exigido América Latina para que ese país pueda asistir y pueda pertenecer legalmente a la Organización de Estados Americanos? Bueno, pero acá hay varias cuestiones que hay que distinguir, ¿no? En primer lugar, el Perú es un país que, dicho sea de paso, es promotor de la Carta Democrática Interamericana, de manera que no puede haber duda de la vocación y el compromiso democrático del Perú, pero yo le repito que si vamos a excluir algunos países, entonces por lo menos tendría que llamarse cumbre cuasi hemisférica, ¿no? La historia de las relaciones interamericanas no ha sido en el pasado precisamente una historia de exigencias democráticas. La OEA no tiene un historial democrático, es recién a partir de los años 90 con la Declaración de Santiago que la OEA felizmente empieza a incorporar esta cláusula democrática, que es un gran paso adelante que nosotros apoyamos y hemos promovido, ¿no? Pero a nosotros no nos parece que sea una razón para excluir a Cuba de un evento hemisférico como este, ¿no? Cuba participa en cantidad de organismos internacionales, participa en la Organización Panamericana de la Salud, participa en la CELAC que acabamos de crear. Formalmente tampoco la cumbre es un mecanismo de la OEA, aunque por supuesto está apoyado por la OEA. Entonces nos parece una consideración respetable, pero no suficiente para justificar que en una cumbre hemisférica se excluya a Cuba. En particular porque Cuba tiene para los latinoamericanos un valor emblemático, ¿no es cierto? Ya todos los países latinoamericanos tienen relaciones con Cuba. Digamos que ya esta política de exclusión de Cuba ha terminado de terminar. Entonces, el tema de Cuba es para nosotros los latinoamericanos un tema de identidad y de dignidad. No es precisamente lo que caracteriza la historia de las relaciones hemisféricas y de los países hemisféricos y de los países de la región, donde determinadas potencias en el pasado incluso alimentaron, propiciaron, organizaron golpes de Estado. Nos parece muy saludable que estemos ahora en un clima de predominancia, de hegemonía, de consenso democrático, pero eso no nos parece una razón suficiente para seguir excluyendo a Cuba, como tampoco nos parece una razón para hacer un boicot a Cuba. Con ese criterio habría muchos otros países que merecerían un boicot y que no lo merecen, ¿no? Señor Canciller, ¿cómo entender entonces que, pues de alguna forma en el 2009, la misma Organización de Estados Americanos de alguna forma ratificó que pues no iba a vetar a Cuba en el marco de este organismo continental y que de alguna forma pues Cuba podría participar de la Organización de Estados Americanos? Pero el gobierno cubano respondió a esta decisión que tomó el hemisferio que pues no le interesaba participar de la Organización de Estados Americanos. ¿Uno cómo entiende, digamos, esa dualidad de posiciones? ¿Se entendería entonces que tiene que crearse un organismo donde no esté presente Estados Unidos para que Cuba pueda participar activamente de un organismo continental? No, pero fíjese, tome usted su misma pregunta. Es una contradicción.
que la OEA haya aceptado que Cuba participe, ¿no es cierto?, en la OEA, y que ahora, después de haberse aprobado esto en la OEA, se quiere objetar la presencia de Cuba en una cumbre hemisférica. Por lo demás, Cuba tiene todo el derecho del mundo de aceptar, de decidir si acepta o no participar en una organización. Perdón. Lo que aquí estamos discutiendo es el derecho de Cuba a participar en un evento hemisférico, derecho que nosotros realmente defendemos. Señor Canciller, para finalizar esa entrevista que usted amablemente le ha concedido al programa La Noche NTN 24, ¿usted cuáles creen que debe ser o deben ser mejor los contenidos que deben tratarse? ¿Cuáles son, cree usted que deben ser los ejes temáticos que debe tratar esa Cumbre de las Américas que va a reunir a mandatarios de 34 países? ¿Cuáles son los temas más importantes? Y de alguna forma que me explicara qué tema va a impulsar Perú en esa Cumbre de las Américas. Para nosotros el tema más importante en la región es el tema de la inclusión social. Nosotros pensamos que la región ha tenido un gran avance democrático en lo que se refiere a que básicamente tenemos elecciones libres y justas, pero que la democracia no se queda ahí. Necesitamos democracia de inclusión. Fíjese usted que América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí es la región más desigual del mundo. Entonces el tema de la igualdad, que es un tema que dio origen al concepto mismo de la democracia, es como el desafío principal que tenemos. Entonces tenemos que desarrollar políticas públicas y políticas multilaterales destinadas a que no haya en nuestros países ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, a que la ciudadanía alcance realmente a todos. Y nos parece que este es el desafío principal de la hora, por eso es tan importante la iniciativa de la Carta Social de la OEA, por ejemplo. Es la hora de completar la Carta Democrática, que se refiere sobre todo a los aspectos del origen democrático y del funcionamiento democrático. Perdone usted, estoy con un ataque de tos espantoso. Con lo que se refiere a los resultados democráticos, que son resultados de inclusión. Entonces, el gobierno del presidente Humala impulsará sobre todo políticas concretas, efectivas de cooperación para garantizar la inclusión. Este para nosotros es el tema principal. Señor Canciller Rafael Roncagliolo, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche NTN 24 y a toda nuestra audiencia, que hasta ahora está al tanto de todos los hechos que están aconteciendo en los preparativos para esta Cumbre de las Américas, que se va a realizar el 14 y el 15 de abril en Cartagena, Colombia. Muchas gracias, Canciller. Bueno, encantado, mucho gusto.